Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Ya estamos de regreso en esta sección de los contrastes del bienestar, sobre todo hablar, platicar y escuchar la opinión de una profesional, de una experta en temas que creo resultan de indispensable necesidad. Es una bendición. Agradezco la presencia de la maestra Katia Fernanda Castelo Musios. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muy buenas tardes. Julio? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu público. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestra. Platicamos hace un momento con el doctor Manuel Lavariega sobre un tema de salud coyuntural, un tema importante, pero también los límites para el ser humano y sobre todo los temas que a veces son los juicios que uno mismo se va imponiendo, las limitantes que uno hace y que uno genera, y que eso es un autosabotaje para el desarrollo, el alcance de las metas o los objetivos personales, profesionales o incluso hasta sociales. La dejamos, maestra, el tiempo es suyo. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Un tema crucial porque ya lo has mencionado. Finalmente todo es una programación que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Aquello que determinamos como un juicio, bueno, quiere decir que ya estamos concluyendo y determinando que algo es de cierta manera, lo cual nos limita, Julio. ¿Por qué nos limita? Porque es muy probable que aquello que tú ya estás juzgando, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, tenga también otras posibilidades que no estás viendo. ¿A qué voy? Cuando solamente vemos aquello que nosotros estamos determinando como cierto, verdadero, estamos omitiendo muchas otras opciones que tal vez lo son. Y la perspectiva del ser humano es muy diversa. Habrá personas que difieran, pero aquí lo importante, Julio, es hacer esta autorreflexión de todos estos juicios que tenemos. No significa que sean buenos o que sean malos, pero más bien, ¿es realmente nuestra opinión o estamos repitiendo patrones de conducta de alguien más, de nuestros padres, de nuestro círculo de amigos? Es muy importante identificar si esto que hemos determinado, que además con base a ello, Julio, vamos tomando las elecciones alrededor de nuestra vida, y lo que tenemos hoy es gracias a lo que hemos elegido. Entonces, es muy importante hacer esta autorreflexión y darnos cuenta que podemos cambiarlo. Y cuando cambiamos estos juicios, cuando fluimos de una forma mucho más consciente, porque la conciencia, Julio, lo incluye todo y no juzga nada, podemos también vivir de una forma mucho más plena. ¿A qué voy? A mí me encanta poner ejemplos porque creo que es algo mucho más fácil de identificar y de recordar, pero es como la lluvia. La lluvia, ¿qué podrías decir? ¿Es buena o es mala? ¿Tú qué pensarías? Es necesaria, es creo yo, indispensable para la vida. El problema es que todo en exceso, pues resulta a veces malo. No sé qué opine, maestra. Correcto, Julio. Al final, por ejemplo, la lluvia, si eres un agricultor que no te ha llovido en meses, pues la lluvia se va a volver una gran bendición, ¿no? Y algo que esperabas. Claro. Pero ¿qué tal que tienes un evento social en un jardín precioso y no pusiste una lona y de repente te llueve y todos tus invitados se mojan? Entonces la lluvia aparentemente fue la culpable, ¿no? ¿Qué sucede? La lluvia no es buena ni es mala. Eso es un juicio, ¿no? Que cada quien puede determinar. Claro. Pero con base a eso es que tu mente va programándose. Y qué tal en este mismo ejemplo que la lluvia, para los que no tuvieron este acontecimiento en el evento, se vuelve algo que fue muy malo, cuando en realidad no lo es. Los juicios, eso es lo que sucede, Julio, nos limitan de tal forma porque hacen que concluyamos que algo es de cierta manera. Y es también una perspectiva. Podríamos tener entre tú y yo, entre la pantalla, al revés, un 6, ¿no? Yo podría verlo como un 6, tú podrías verlo como un 9, y cada quien va a tener una perspectiva, un punto de vista, quién va a tener la razón. ¿Y cuántas discusiones se generan, Julio, justamente por esto, por las diferentes perspectivas y por no estar dispuestos también a acceder a escuchar otras perspectivas y a no centrarnos únicamente en lo que nosotros queremos ver? Por eso, las limitantes, Julio. Porque cuando solamente nos centramos en lo que nosotros queremos ver y lo que queremos escuchar, nos estamos perdiendo de muchas otras posibilidades. Y un tema adicional y que también es crucial es cuántos juicios tenemos para nosotros mismos. Es decir,
cuántos adjetivos ya nos hemos puesto con base a los comentarios de los demás, y eso, Julio, lo hemos transformado en una realidad. No significa que lo sea, y no significa que no podamos cambiar aspectos de nuestra vida que pueden mejorar, pero siempre desde un espacio de amabilidad. Porque si tú ya tienes esta perspectiva o este juicio, ¿no? Por esta exigencia, y de repente eso a lo mejor ni siquiera es cierto, es solamente un punto de vista de alguien más y tú ya lo estás transformando en algo totalmente verdadero, ¿no? Entonces, tu punto de vista finalmente va a crear tu realidad. Todo esto que les comparto es para hacer la reflexión de cuántos juicios hoy tenemos en nuestra vida, ¿no? Hacia el exterior, hacia las personas, hacia las situaciones, hacia nosotros mismos, y con base a eso, Julio, ¿cuánto nos hemos limitado de recibir y de ver otras posibilidades? Totalmente de acuerdo, maestra Katia Fernanda Castelo. Es importante reconocer, identificar y saber manejar este tema de los juicios de valor, a veces los prejuicios sociales, a veces la contaminación de opinión derivado de una simple percepción o de una opinión a veces frívola o poco yo diría, llevada al análisis de las circunstancias del entorno. A veces, como bien refiere maestra, esto es algo que nos lleva a la contaminación y nos lleva incluso a programarnos para que nos podamos predisponer para rechazar cualquier comunicación, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de negocio con determinado grupo de personas. ¿Qué le parece? Vamos a un pequeño corte y regresamos porque tenemos ya varias preguntas de nuestro auditorio. ¿Qué le parece, maestra? Claro que sí. No le cambie, seguimos. Aquí en los contrastes del bienestar, claro, en Contrastando Ideas. Regresamos, no le cambie. Amigos, ya estamos de regreso después de este pequeño corte comercial. Reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a los empresarios mexicanos que siguen confiando en México, que siguen invirtiendo en nuestro país, que siguen generando empleo, que además, ante cualquier adversidad, siguen manteniendo sus inversiones mexicanas aquí en nuestro país, ayudando a los compatriotas. Mi reconocimiento a nuestros patrocinadores. Y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos con otra gran mexicana, una mujer profesional, una gran experta que nos está explicando, que nos está aclarando este tema de los prejuicios, este tema de los juicios de valor que nos hacemos a veces los seres humanos sin conocimiento de causa, sin entrar a un análisis serio. Maestra Katia Fernanda Castelo, ¿qué le recomienda usted a nuestro amable auditorio frente a este escenario en donde la percepción, en donde la simulación o incluso la simple apariencia puede generar un prejuicio o incluso juicio de valor negativo o contradictorio ante la realidad que viven pues muchos mexicanos, maestra? Sí, así es, Julio. Mira, yo puedo darles algunas recomendaciones y herramientas muy prácticas que podemos usar todos los días, justamente derivado de Access Consciousness, ¿no? En español traducido acceso a la conciencia. Y la verdad es que me encantan estas herramientas, Julio, porque son muy pragmáticas. Y una de ellas es hacer preguntas. Hacer preguntas sin esperar una respuesta. La función de la pregunta, ¿cuál va a ser? Que esta programación mental, que ya concluimos que esto es malo, que esto es bueno, que esto es correcto, que esto es incorrecto, cuando tú lanzas una pregunta y abres esta posibilidad, te puedes
tener esta autorreflexión, para darte cuenta que tal vez no es como tú yo lo estás definiendo. Es decir, puedes preguntar, ¿qué más es posible en esta situación? ¿Cómo puede mejorar esto? Y cuando haces esas preguntas, Julio, no significa que la respuesta va a llegar de manera inmediata, pero lo que sí es que le das una pausa a tu cerebro para que entonces no se vaya como hilo de media, ¿no?, con esa conclusión, porque Claro. entonces con base a lo que ya escuchaste, con base a lo que los demás piensan que es correcto, tú también puedes irte bajo esa línea. Cuando tú haces una pregunta, es este alto en el camino, ¿no? Ampliar la perspectiva y ver, sobre todo en temas problemáticos, ¿no?, en la vida personal, a lo mejor esto que te está sucediendo es solamente un puntito negro en un cuadro blanco, ¿no?, enorme, y cuando tú pones distancia crítica, que es justamente irte unos pasitos para atrás y ver el contexto completo, puedes darte cuenta que a lo mejor lo que determinaste que era muy malo, tal vez no lo es. ¿Cómo se logra eso? A través de preguntas muy fáciles, como esta que te compartía, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esta situación? Y poco a poco, ¿qué hacemos, Julio? Así como estamos programados mentalmente para concluir cosas, con las preguntas que ustedes vayan generando, es parar la mente y percibir que detrás de ese punto negro, que es nuestra problemática, hay muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces, preguntarnos más, o sea, todos los días hacer estas reflexiones, preguntarnos algo muy importante, Julio. ¿Esto que pienso es realmente mío o a quién estoy replicando? ¿A quién estoy replicando con este comentario, con esta actitud? Y poco a poco encontrarnos más a nosotros, a lo que realmente es fidedigno, lo que realmente es nuestro, porque muchas veces solamente como sociedad vamos repitiendo los patrones, ¿no?, de todos los demás y no nos cuestionamos lo que realmente es cierto para nosotros. De acuerdo. Pues yo quiero agradecerle a la maestra Katia Fernanda Castelo Musquiz, experta en estos temas que sin lugar a dudas es el bienestar, es la salud mental, es el manejo de las emociones, es la interpretación, pero también es el conocimiento de algo tan importante como lo es Barras Access. Maestra, ¿en dónde la pueden seguir nuestro amable auditorio que además están interesados en conocer un poco más de Barras Access y además consultarla? Usted es una profesional en ese tema. Muchas gracias, Julio. Y justamente las sesiones de barras de Access ayudan muchísimo a salirnos de estas conclusiones mentales que ya hemos hecho, Claro. abrirnos a nuevas posibilidades y encontrar aquello que no hemos experimentado en nuestra vida, pero que está disponible para todos. Me Claro. pueden encontrar con mucho gusto en Instagram como Katy Castelo-coach. Ahí podrán ver también mi página de internet, www.katycastelo-mediocoach.com, y podremos estar en contacto para hablar de este y muchos otros temas de conciencia, Julio. Maravilloso. Pues yo quiero reconocerle, como siempre, y cada semana agradecerle a la maestra Katia Fernanda Castelo Musquiz estos minutos para Contrastando Ideas. Le deseo un excelente inicio de semana, maestra. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Igualmente, Julio. Muchas gracias. Amable auditorio, ya escuchó la recomendación. Hay que darle puntual seguimiento y consultar a los profesionales, a los especialistas. No le cambie, ya viene la mesa de análisis político electoral con 3 personalidades que van a abordar el tema precisamente. Las declaraciones del líder nacional del PRI, pues obviamente Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, y claro, las desafortunadas propuestas en materia de reforma electoral. No le cambie, seguimos contrastando ideas, claro, aquí en Contrastando Ideas Noticias. No le cambie, regresamos.